Muy buenos días, estimados. Ahora sí, para las cámaras. Eh, Espero que hayan tenido un buen fin de semana largo. Este sí estaba dentro de los planes, no como el anterior, que fue, un poco sacado de las mechas. Eh, Hoy día vamos a empezar, nosotros vamos a hacer una breve recapitulación, ¿cierto? De que nosotros estábamos viendo lo que era el tema de esfuerzos. Bueno, los esfuerzos nosotros hablábamos, ¿cierto?, de que tenía que existir una carga, ¿ya? Esta carga, si nosotros la considerábamos con respecto al área, lo que nos entregaba, ¿cierto?, era el esfuerzo. Entonces, nosotros teníamos que la carga era la fuerza aplicada sobre el objeto, ¿ya? Y el área era el área transversal, ¿cierto? O el área sobre la cual se aplicaba dicho esfuerzo. El esfuerzo tiene unidades de presión, ¿ya? Si estamos hablando del sistema internacional, nosotros sabemos que esto es el Pascal, ¿ya? Em, Existen, eso sí, los materiales que normalmente a nosotros nos van a interesar, entiéndase, em, entiéndase metales, ¿ya? Y en gran parte también minerales y elementos de ese estilo, vamos a tener que su carga va a ser entregada en unidades o va a tener valores de megapascales e incluso gigapascales. O sea, ese nivel de resistencia estamos hablando cuando hablamos de materiales sólidos. ¿Ya? Existen otros, como los polímeros, por ejemplo, que tienen del orden de los kilopascales e incluso pascales a secas. ¿Ya? Tienen una resistencia menor a la tracción, una resistencia menor a la compresión. Y con eso nosotros calculábamos, ¿cierto?, lo que era esfuerzo, ¿cierto? Y cuando hablábamos de las fuerzas axiales directas, ¿cierto? Nosotros hablábamos de lo que era el esfuerzo de tracción o compresión, mientras que si hablamos de fuerzas o cargas cortantes, nosotros estamos hablando de el, eh, esfuerzos de corte. Hablábamos también de la deformación, que normalmente era entregado eh, en unidades de milímetro sobre milímetro. Esto es un elemento que no tiene unidades y se define como el largo final, ¿cierto?, de una probeta, dividido, ¿ya? Menos, perdón, el largo final menos el largo inicial, dividido el largo inicial. ¿Ya? Así es como definimos el, la, el tema de la deformación. Y nosotros habíamos calculado esto, como les dije, pueden entregarse de ambas maneras. Una es sin unidades, la deformación, que se denota con la letra epsilon, y la otra forma es con las unidades originales, ¿cierto?, expresadas como, en este caso, por ejemplo, milímetro sobre milímetro, o centímetro sobre centímetro, o pulgada sobre pulgada, ¿ya? Como para indicar desde dónde proviene este valor. Posteriormente tenemos lo que son los esfuerzos cortantes directos, ¿cierto? Y que hacen alusión a que nosotros tenemos, en este caso, por ejemplo, un punzante o un punzón, y este se aplica la fuerza sobre un área distinta, un área no transversal, un área paralela a la carga que yo estoy aplicando. Entonces ahí entra el concepto de esfuerzo cortante. Y en este caso, el área transversal o el área de la superficie sobre la cual yo estoy aplicando esfuerzo es esa de ahí, ¿ya? Que está descrita acá, que viene siendo el área de este lugar, el perímetro de esta forma, que en este caso la podemos ver como dos semicírculos y un rectángulo, por su espesor, ¿ya? Y con eso nosotros sacamos el área sobre la cual se está aplicando este esfuerzo cortante. Nótese que ahora es un poco diferente al esfuerzo que yo podría estar tratando en este punto, ¿ya? Si esto nosotros lo tuviéramos eh, como carga, esfuerzo normal, ¿cierto? O esfuerzo de tracción,
nosotros tendríamos que calcularlo como, en este caso, 6.000 sobre el área de esa superficie que está aquí, ¿cierto? Esa geometría que está ahí. Y en este caso vendrían siendo los 20 milímetros, ¿cierto? Por los 15 milímetros de ahí. ¿Ya? Sería algo así como 20 por 15 más pi por 15 al cuadrado dividido por 4. Y eso nos daría el esfuerzo normal que se está aplicando en esa figura. Si nosotros calculamos eso, nosotros vamos a tener que esto nos va a dar 15, 15 más 15 al cuadrado dividido por 4. Y esto nos da 476 esa parte, la parte del área. Pero no nos olvidemos que nos da en milímetros cuadrados. 476,71 milímetros cuadrados. Entonces aquí nosotros podemos calcular el valor, ¿cierto?, de este esfuerzo como 6.000 dividido ese valor de ahí. Y nos da 12,59 megapascales. Debido a que no nos olvidemos que el milímetro cuadrado tiene un orden de magnitud, o tiene una diferencia, ¿cierto?, de 10, 10 a la 6 o 10 a la menos 6 con respecto al metro cuadrado. Entonces, si nosotros consideramos ese valor, hace que este valor, este esfuerzo, tenga valores de megapascales. Entonces, aquí podemos notar inmediatamente la diferencia, ¿cierto?, entre hablar de un esfuerzo de corte y hablar de un esfuerzo de tracción o de compresión, ¿ya? Dependiendo de la geometría que yo esté utilizando. Y esto nosotros también lo veíamos, ¿cierto?, en lo que era una curva de esfuerzo-deformación. Si ustedes creían que se iban a escapar de esto, nunca más. Siempre lo vamos a estar viendo eventualmente. Algunas veces más, algunas veces menos, pero siempre vamos a estar observando. ¿Ya? Con esto, ¿alguna duda y o consulta hasta el momento? Profe, sí, yo en la imagen, en la imagen anterior entiendo el ejercicio, pero no entiendo digamos, la descripción de la imagen. Bueno, piensa tú que eso es una plancha ¿Ya? en donde yo le aplico con un punzón o, a ver, piensa tú en un martillo, ¿ya? Ujú. En una herramienta de ese estilo, en donde yo le pego a esta plancha de metal y le remuevo una parte, Ah, ya. ¿ya? Entonces con esto yo le aplico deformación en los costados, no se lo aplico directamente a la plancha misma, sino que se lo aplico, si te das cuenta, en en el, en los bordes de esta figura para darle forma ¿Ya? a la figura, a la plancha en ese sector. Entonces así es como se hacen los sacados de algunas piezas que uno ve, de repente que tienen un sacado, que uno dice, uy, ¿cómo lo hicieron? Ahí hay una forma de cómo se hace. Ah, ya. Entiendo, profe. ¿Mm? ¿Alguna otra duda o consulta, estimados? ¿De lo visto anteriormente? Profe, ¿puedo ver el gráfico de la diapositiva siguiente? Mm, Profe, ¿lo podría explicar de nuevo? Nosotros tenemos bueno, esto de todas maneras no nos olvidemos que es del ramo anterior de tecnología de los materiales. Esta
esta curva nos entrega la información que tiene una probeta, ¿cierto? Que nosotros podemos utilizar para poder ver el cómo se comporta una pieza. Si ustedes se recuerdan de eso, nosotros teníamos una zona elástica, que es que yo la tomo, aplico el esfuerzo, y cuando yo libero a la pieza del esfuerzo, esta retorna a las dimensiones originales. No tiene deformación permanente. ¿Ya? En este punto se da lo que es la ley de Hooke, ¿cierto? Aquí existe una línea prácticamente recta que no solo se le conoce como zona elástica, sino como zona proporcional. Y a medida que nosotros vamos avanzando, nosotros nos encontramos con algunos elementos como el esfuerzo o el punto de excedencia y el límite elástico. El límite elástico es una zona en donde la probeta se deja de deformar elásticamente, o sea, si yo la libero, vuelve a sus dimensiones originales, y ya después de ese límite, la pieza comienza a deformarse permanentemente, lo que se denomina la zona plástica. Entonces, cualquier deformación que yo le aplique a la pieza, yo voy a tener una deformación permanente en la misma. Esto me permite, obviamente, después hacer diseños de alguna de los materiales y saber cuánto es el esfuerzo que pueden tolerar al momento de tenerlos sometidos a dichos esfuerzos. Entonces, a medida que yo voy avanzando en esta curva, lo que voy obteniendo, ¿cierto?, son mayores deformaciones con mayores esfuerzos, ¿cierto?, aplicados, y mayores deformaciones permanentes, ¿ya? Aquí estamos hablando del orden de 0,2% de deformación, y aquí ya hablamos de 10, 20%, 30%, son valores mucho más grandes. Aquí hablamos de lo que es la resistencia a la tensión. Normalmente estas piezas se deforman, ¿cierto? Tienen una deformación. Cuando llegan al punto de resistencia a la tensión, lo que ocurre es una reducción de área drástica, ¿ya? La probeta va disminuyendo su área hasta que de repente empieza a deformarse ya más rápidamente, y más notoriamente. Es evidente a los ojos, sin ningún problema, sin ningún tipo de herramienta. Yo puedo ver cómo la pieza se deforma. Y hasta que llega aquí, que es algo que no aparece en este gráfico, pero que nosotros lo podemos dibujar y podemos decir que es el punto de ruptura. Todos los materiales tienen un esfuerzo de ruptura y un punto de ruptura. Y bueno, les hice varias preguntas en la clase pasada y no fueron tan bien contestadas como uno hubiera querido, ¿cierto? Por ejemplo, si el material tiene un punto, un esfuerzo de ruptura y una deformación de ruptura muy alejados del límite elástico. Digamos que el límite elástico está, voy a inventar, a 0,5% de deformación y el límite del punto de ruptura está a 40% de deformación. Ese material, ¿cómo lo podríamos calificar? ¿Cómo lo podríamos encasillar, ¿cierto? ¿Qué podríamos decir de ese material? Que es un material duro, no me acuerdo las palabras técnicas, profe, pero si no tiene nada de elasticidad, quiere decir que es un material duro y tiene mucha carrera de punto de ruptura, digamos. Es una pieza para mí bien sólida, ¿ya? Pero también la vuelve frágil, que Es se que parte. es el tema. Una pieza frágil, ahí está el detalle, es aquella que yo la deformo plásticamente y se rompe el tiro. O sea, no alcanza a deformarse plásticamente en demasía. La puedo deformar elásticamente todo lo que yo quiera. Pero una vez que paso el esfuerzo, el límite elástico, no alcanza a deformarse más de 1% y rompe, fractura.
Un ejemplo muy claro de eso son los cerámicos. Materiales cerámicos, si esta taza yo la deformo, yo le aplico una carga en algún sentido, lo más probable es que va a romperse, va a fracturarse. Por ejemplo, los polímeros son materiales muy dúctiles. Yo los puedo deformar infinitamente casi. De hecho, hay ensayos de deformación que hemos hecho en la universidad, ensayos de tracción, en donde tenemos algunos polímeros y eso se deforma. Como para que lo tengan en consideración. Piezas metálicas, probetas metálicas, las deformamos en 30 segundos, 40 segundos, nosotros las conseguimos fracturar. O sea, ese nivel de deformación que alcanzamos y ese nivel. Los polímeros, y nos queda una pieza, si era originalmente de este tamaño, nos queda como de este tamaño. Ya ponerle de este tamaño. Los polímeros, que normalmente son unas piezas blancas, ya son unas probetas blancas como de este tamaño, normalmente se tiran como chicle, llegando a este tamaño, y la verdad es que no alcanzamos, normalmente no llegamos al punto de ruptura, lo tenemos que forzar. Y mientras que una pieza metálica la deformamos lo deformamos máximo 1 minuto, 30 segundos en realidad. La pieza polimérica nosotros nos demoramos cerca de 13, 14 minutos en deformarla. Entonces, los materiales que se pueden deformar más son denominados dúctiles. Los que yo puedo deformarlos tan solo un poco después del esfuerzo y el punto elástico se denominan frágiles. ¿Ya? Parte de las Entonces, propiedades. lo que usted estaba diciendo del 40% de punto de ruptura es un material dúctil. Dúctil. Así que para que lo tengan en consideración, esos son conceptos que no les digo per se apréndanselos de memoria, porque la verdad es que eso es más para otras especialidades como lo es la mecánica industrial y la matricería. Pero sí son conceptos que ustedes tienen que tener en consideración. Por ejemplo, en un chancador de mineral, ¿qué tipo de material utilizarían para para el interior del chancador? ¿Qué esperarían de ese material? Que sea dúctil, Ya que sea dúctil, eh, que tenga alta resistencia al desgaste, que tenga un bañado en cromo para que no se oxide. de bañar un cromo, la verdad es que me da lo mismo. Sí, no no me mata eso. Más encima es que bañarlo cada vez, ¿ya? Eso no, Que sea una aleación no sé, de tungsteno, a lo mejor es mucho pedir, pero puede ser. es bastante peligroso. Imagínate un manto de un chancador, que los chancadores, estamos hablando de equipos que miden, yo sé que ustedes ni de laboratorio han visto, pero los chancadores estamos hablando de, imagínense un edificio de 3 pisos, 4 pisos de equipo. Eso es lo que mide un chancador en la gran minería. En la pequeña minería pueden medir hasta unos 2 metros de altura, 4 metros, ponele tú, 3 metros de altura. Eso estamos hablando de un equipo y el interior no es mucho más pequeño que el exterior. Entonces, eh, estamos hablando de piezas que por lo menos el cono de un chancador puede medir debe medirte un área de unos 10 metros cuadrados, 7 metros cuadrados, más o Que menos. tenga una gran resistencia al impacto. Esa es la, ese es Sí, ahora que me acuerdo. el tipo de acero que se utiliza, para que esto lo tengan en consideración, el tipo de acero que se utiliza en un chancador, especialmente los chancadores de cono, se llama acero Hatfield. El acero Hatfield tiene una particularidad bien especial, y es que cuando yo le aplico impacto, el acero se endurece. Entonces me es más fácil fragmentar el mineral con el acero Hatfield. Y más encima
no solo gano resistencia, sino que además gano capacidad de fractura del mineral, lo cual es un gana-gana por donde yo lo veo. ¿Ya? ¿Cómo se escribe, profe? Por favor. No me acuerdo si es con 2D, no, es con una D, ¿no? Hatfield. Ah, ya. Bueno, ahí en la búsqueda en el Google se corrige automáticamente. El acero Hatfield tiene una parte, lo que lo hace especial, ¿cierto? Es que es un acero al manganeso. Tiene alto nivel de manganeso. Lo que le entrega esa capacidad, obviamente. ¿Es más caro? Claramente que es más caro. Pero lo tengo que cambiar, le tengo que hacer unas mantenciones por ahí bastante esporádicas en relación a un acero al carbono simple, ¿cierto? Simple al carbono, perdón. En donde yo ahí tendría que estar cambiando piezas a cada rato. Y un acero cromado obviamente sería para la corrosión y la verdad es que los minerales normalmente no son muy corrosivos que digamos. Ya. Pero enough de lo que vimos en la clase anterior, vámonos con lo que tenemos que ver el día de hoy. Esfuerzos normales de diseño. Aquí lo que estamos hablando, ¿cierto? Es que el esfuerzo de diseño es aquel nivel de esfuerzo que puede desarrollarse en un material al tiempo que se asegura que el miembro que soporta la carga sea seguro. ¿Ya? No sé si ustedes se recuerdan cuando hablábamos de fatiga en tecnología de los materiales. La fatiga, nosotros teníamos este esfuerzo, ¿cierto? En donde nosotros alcanzábamos eh, un cierto nivel ah, de ciclos, ¿ya? De esfuerzos. Y veíamos el material hasta cuántos ciclos alcanzaba. Y con eso nosotros podíamos determinar el esfuerzo máximo que podía tener el material antes de la fractura, ¿ya? Utilizando esa teoría y utilizando esos ensayos. ¿Ya? Los ensayos de fatiga, si ustedes no lo recuerdan, es un ensayo en donde nosotros teníamos una probeta y esta probeta la movíamos de manera vertical, ¿cierto? Básicamente aplicando compresión y tracción al mismo tiempo. Esto permitía que la pieza llegue a un punto, a cierto nivel de fatiga, ¿cierto? A un cierto esfuerzo y te diga, mira, para ese esfuerzo, en 10 a la 8 ciclos no se fractura. Y eso para mí es lo importante. 10 a la 8 ciclos representa el punto de salida de una pieza. Entonces acá estamos haciendo algo similar, ¿ya? Solamente que ahí cuando hablábamos de fatiga, hacíamos ensayos de fatiga, que lamentablemente en la universidad no tenemos la capacidad de hacerlo, no tenemos el equipo, cosas que podríamos corregir. Pero nosotros ahora vamos a ver, ¿cierto?, cuáles son los esfuerzos normales de diseño, ¿cierto?, que básicamente vienen a necesitar de otra información que no son exactamente ensayos, que es información que ustedes podrían conseguir más fácilmente. Y aquí estamos hablando de los factores de diseño, ¿ya? Factor de diseño, nosotros lo podemos encontrar en códigos y en normas, ¿ya? Entonces tenemos algunas normas y códigos que nos permiten analizar esto. Por ejemplo, tenemos lo que es la American Institute of Steel Construction, o la AISC, ¿ya? En la cual nos permite ver lo que es materiales para edificios, puentes, estructuras y similares que utilicen acero. Entonces, si yo voy a hacer una aplicación de construcción de viviendas, si se puede decir, o de edificios, yo tengo que irme aquí para saber cuál es el factor de diseño que yo tengo, ¿ya? La Aluminium Association, ya que también son
es cuando yo tengo situaciones similares, pero ahora utilizo aluminio. La American Society of Mechanical Engineers, o ASME, que es para hablar ya de calentadores, recipientes de presión o a presión y flechas. Ya. Con flechas no se refiere a la que uno usa en arquería, sino que existen equipos que están sometidos a lo que se denomina esfuerzos o fuerzas de flecha, que vienen siendo, por ejemplo, motores, las bombas, ¿ya? Las bombas de transporte de fluido, no las bombas que explotan por si acaso. Y esas tienen algún nivel, ¿cierto?, de diseño que yo tengo que utilizar. Bueno, si yo voy a hablar de diseñar bombas, o calcular bombas, o recipientes de presión y calentadores, yo tengo que irme a la ASME. Es lo más seguro y es lo que me va a permitir tener un mejor nivel de un mejor nivel de diseño. Reglamentos estatales de construcción, ¿cierto? Eventualmente Chile tiene también normas de construcción que nosotros tenemos que cumplir. El Departamento de Defensa de Estados Unidos, la verdad es que hay que ser honesto, ¿cierto? Muy amor y paz podremos estar en estos tiempos, pero si hay un elemento o hay una asociación que ha generado mucha data, desde un punto de vista termodinámico, de diseño, etcétera, 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 es el Departamento de Defensa de Estados Unidos. La cantidad de información que han generado para materiales, ustedes no se imaginan el nivel que tienen. Es impresionante. El hecho de que ellos hayan podido determinar los calores específicos para el diamante, ya te hace ver que han estado haciendo estudios bastante potentes, si se puede decir. La American National Standards Institute, la ANSI, ¿cierto? La verdad es que ahí existen una gran cantidad de materiales, ¿cierto? Y una gran cantidad de aplicaciones que están unidas en ese instituto. Y la American Gear Manufacturer Association, o AGMA, es cuando nosotros tenemos que utilizar engranes o sistemas de engranes. Ahí es donde nosotros tenemos que conversar. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el efecto del tamaño en el acero IC 4140. ¿Ya? Nosotros tenemos una probeta de ese acero y nosotros vemos la resistencia a la tensión, que en este caso, si se acuerdan de lo que hablábamos, es lo que en tecnología de los materiales denominábamos UTS. ¿Ya? Si nosotros traccionáramos una probeta, nosotros veríamos si tuviera ese nivel o ese tamaño de diámetro, ¿cierto? Hablaríamos, ¿cierto?, de una resistencia a la tracción de 1089 y una resistencia a la cedencia, ¿cierto? O sea, ya a la fractura de 1027. Y el alargamiento que se alcanzaría, ¿cierto? Es en una probeta de 2 pulgadas de largo, es del 18%. Esto es para que vayan también viendo un poco la información que nosotros, de este tipo de tablas, donde nosotros la obtenemos. ¿Ya? Antes de seguir, ¿cierto? Entonces nosotros, la pregunta es cómo utilizamos esta información o cómo veríamos lo que se denomina el esfuerzo de diseño. Nosotros tenemos, ¿cierto? Nosotros hablábamos del esfuerzo, ¿cierto? Que era la carga aplicada sobre el área transversal, que en este caso está normada, ¿ya? Se tienen normas que me dicen de qué tamaño tiene que ser la probeta. Yo tengo que construir la probeta de ese tamaño. Para eso existen las normas, para que si yo hago este experimento o hago este análisis en la sede de Viña del Mar, o la hago en Casa Central, o la hago en Estados Unidos, o la hago en Checoslovaquia, que ya no existe, pero no, o la hago en Moscú, si yo sigo la norma, tendría que llegar al mismo resultado. Entonces, a esto
cuando nosotros hablemos del esfuerzo de cedencia o la resistencia a la cedencia, le llamaremos S, S sub M, ¿ya? Que es donde se fractura, ¿cierto? El material. Nosotros vamos a ver entonces nosotros vamos a ver una resistencia a la tracción, ¿cierto? Que va a ser S sub n dividido n, donde n es el factor de seguridad. Y sigma sub d viene siendo el esfuerzo, ¿cierto? De diseño. ¿Ya? Entonces, la pregunta es, ¿cómo yo obtengo el esfuerzo, ¿cierto? El esfuerzo de diseño. Es el que me interesa. Entonces, como les decía, tenemos el factor de seguridad, también llamado, por si acaso, factor de diseño. Entonces, a medida que yo voy viendo, por ejemplo, en la curva de esfuerzo versus deformación, yo puedo ir viendo algunos elementos, ¿cierto?, que me permiten analizar esto. Pero yo también tengo estas tablas. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una probeta de 2 pulgadas de diámetro, nosotros podemos analizar, ¿cierto?, el cómo se comporta esa probeta, y con eso nosotros podemos darnos algunas ideas. Entonces, si yo tengo ese material con ese diámetro, que es algo que también está normado, yo puedo aplicar esto, ¿ya? Y por ejemplo, para una probeta de 2 pulgadas o 50.8 milímetros de diámetro, nosotros vamos a tener ese nivel de resistencia a la cedencia. Entonces ahora lo único que tengo que ver, lo siguiente que tengo que ver es cuál es el factor de seguridad a utilizar para poder diseñarlo, ¿ya? También yo podría ver esto desde el punto de vista de, por si acaso, la resistencia a la tensión. En donde claramente yo voy a tener, lo voy a escribir con otro color para que se entienda la diferencia, ¿cierto? Yo voy a tener el esfuerzo de diseño, ¿cierto? Pero esta vez va a ser igual a un sigma U dividido N, donde S sub U es el esfuerzo UTS o resistencia a la tensión. ¿Ya? La pregunta que ustedes se deben estar haciendo,
y es bastante entendible que se la hagan, es cuándo ocupo cuál, ¿cierto? Cuando digo, ¿sabes qué? Tienes que ocupar o tengo que ocupar el esfuerzo, ¿cierto? De, digámoslo así, el UTS, ¿cierto? El que proviene del UTS o la resistencia a la tensión, y cuando uso el de esfuerzo a la cedencia. Entonces, eso lo dice el elemento, ¿cierto? O el, la bibliografía, ¿cierto? La tabla que yo esté considerando. Si yo considero una norma, el estricto rigor es eso, la norma. Si yo considero una norma que me dice, este es el, este es el elemento que usted tiene que utilizar, uso ese. Si, si me dice para diseñar, por ejemplo, un recipiente, ¿cierto?, de presión, voy a la norma correspondiente. Me dice, mira, usted acá tiene que hacerlo con respecto al esfuerzo de cedencia. Uso el esfuerzo de cedencia o la resistencia a la cedencia, no hay problema. Si yo voy a otra norma, yo voy a diseñar, por ejemplo, una viga de aluminio o un material de construcción de aluminio, voy a la norma que habla de aluminio y me dice, no, acá no es el de cedencia, aquí es el de tensión. Perfecto, no hay problema, uso el del UTS. Entonces, al final de cuentas, yo aquí tengo que ver cuál utilizo según la norma que yo esté utilizando. ¿Ya? Ahí está el gran detalle. Entonces, ¿cuál de los dos tengo que tener mayor mayor información? De los dos. Por si acaso necesito utilizar una norma que me hable de resistencia a la cedencia o una norma que me hable de resistencia a la tensión. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos eh, ciertos niveles de materiales? ¿Ya? Por ejemplo, cuando hago tengo un material dúctil, ¿cierto? Por un lado, y tengo un material frágil por otro lado. Entonces, cuando yo tengo un material dúctil, por ejemplo aquí, la resistencia, el factor o el esfuerzo de diseño que yo tengo que trabajar en una condición estática es el S sub I dividido 2, mientras que en el material frágil, ¿cierto? Es el S sub M dividido 6. En este caso, según ustedes, ¿qué creen ustedes que quiera decir esos valores que aparecen ahí? ¿Qué creen ustedes que significa ese S sub I o S sub M? El número por el cual siempre se va a dividir, profe, algo así, ¿o O no? sea, el N sí, pero el S sub I, ¿qué crees tú qué crees tú que significa en este caso? Las distintas resistencias que se deben aplicar según norma. Ya. Aquí, básicamente, cuando hablemos, cuando en este caso, por si acaso lo digo porque también, si se dan cuenta, podemos ir cambiando eventualmente en algunas situaciones la notación. Ya no es tan estática como me encantaría que fuera, porque así hacemos tranquilamente. Les subí, aquí hace alusión a la resistencia a el, a, al esfuerzo a lo que nosotros le llamamos yield strength.
Si ustedes se recuerdan, es el esfuerzo en donde yo paso de deformación plástica, de deformación elástica a deformación plástica, ¿ya? Mientras que, en este caso, el S sub M, que aparece ahí, más que nada es una U en estricto rigor, es lo que se denominaba el UTS en la curva de esfuerzo versus deformación. Entonces, si se dan cuenta, cuando nosotros aplicamos carga a un material dúctil, yo no utilizo el esfuerzo ni de rotura, ni el esfuerzo ni el UTS. Lo que utilizo, ¿cierto?, es el yield strength. ¿Por qué creen ustedes que pase eso? Cuando yo estoy sometiendo un material o un elemento a una carga estática. Para ver su deformación de elástica a plástica de la yield strength. Piensa cuando yo no pienses que lo estoy Estudiar. implementando, yo lo voy a implementar. Imagínate una viga que yo la tengo, una viga ahí que tú tienes en tu casa, ponte tú, y tú utilizas como esfuerzo para diseñarlo, tú utilizas el UTS, que es, ya estamos en la parte plástica. ¿Entiendes? ¿Qué pasaría? Tiene sentido. Si voy a utilizar el UTS para una viga, para, no sé, como refuerzo para mi casa, el UTS para la resistencia de la viga, el peso, la carga que le estoy sometiendo. Pero mira, pero piensa esto antes Por eso tiene harta deformación plástica, digamos. Tiene mucha. Si yo hablo de un material dúctil, y ahí está un poco lo que decías tú, como para ordenar lo que tú decías, lo que estabas diciendo. Yo tengo un material dúctil y utilizo el UTS como esfuerzo de contraste, digámoslo así, lo que yo voy a tener es que eventualmente voy a caer en la zona plástica, de deformación plástica. Imagínate que tú tienes una viga en tu casa que está soportando el techo, por ejemplo, y se dobla. Tú la ves curva. ¿Tú confiarías en esa viga? Yo no, yo salgo corriendo. No. A eso se debe que tú utilizas para materiales dúctiles, cuando hablas de temas estáticos, tú tienes que utilizar el yield strength como un factor de diseño, o como resistencia con el cual ver el factor de diseño, no el UTS, porque como te digo, puedes caer en la deformación en la zona plástica, y con eso se jode todo. Entonces, cuando hablamos de material dúctil, en la parte estática, yield strength, para no caer en eso. Son cargas que se van a utilizar de manera repetida. Cuando nosotros, constante en estricto rigor. Cuando nosotros hablamos de cargas repetidas, o sea, más que nada estamos hablando del tema de fatiga, cuando yo estoy sometiendo a distintos ciclos, yo voy a tener, cierto, que analizar un material que cuando yo vea el material, tengo que ver un esfuerzo de diseño, ¿cierto? Que va a ser el UTS, el Ultimate Tensile Strength, dividido 8. Y finalmente, cuando hablamos de un material dúctil aplicado para esfuerzos, para impacto o choque, yo voy a decir que el esfuerzo de diseño va a ser igual al UTS dividido 12. ¿Ya? Si se dan cuenta, cuando hablamos de materiales frágiles, yo siempre voy a hablar del UTS,
Porque en materiales frágiles el UTS es muy similar al yield strength. Entonces no necesito hacer esa diferenciación. ¿Ya? Es imposible que si estoy en un material frágil o quebradizo, como dice acá, yo llegue, ¿cierto?, a lo que es, yo caiga en la parte plástica. Yo siempre voy a caer en la parte elástica. ¿Ya? Entonces, si vamos a estar con cargas estáticas, es el UTS dividido 6. Si son cargas repetidas, o sea, ciclos de cargas, el UTS dividido 10. Y finalmente, cuando hablemos de condiciones de impacto o choque, es el UTS dividido 15. ¿Ya? Entonces, yo de la curva esfuerzo-deformación puedo obtener información tal que me permita ver cuál es el material que yo tengo que utilizar. ¿Ya? ¿Alguna duda y o consulta, estimados? Profe, en la forma de la carga repetida, me suena como un amortiguador. Por ejemplo, ¿Mm? ¿sí? Por ejemplo, piensa tú también en, a lo mejor no un amortiguador per se, pero piensa, por ejemplo, en un, ¿cómo se llama esto? En un alavés, que yo lo estoy constantemente aplicándole cargas de manera cíclica. Lo estoy aplicando una tracción y compresión de manera constante. Piensa tú en los pistones de un motor. Están ¿Sí? constantemente en movimiento, ¿cierto? Y están sometiéndose a tensión y compresión, tracción y compresión, constantemente. Esos son los ciclos que uno se refiere en esto. Ah, ya. Ya, profe, me quedó claro. Uh-huh. ¿Alguna otra duda, estimados? Entonces, vamos con algunos ejemplillos para no, eh, para que esto no quede tan en el aire. Dice aquí, un soporte estructural para para una máquina se someterá a una carga de tracción estática de 16 kN. Se planeó fabricar el soporte a partir de una varilla cuadrada hecha de acero laminado en caliente SAE 1020. Especifique las dimensiones adecuadas para la sección transversal de esta varilla. ¿Ah? Vamos viendo. ¿Qué se necesita? ¿Qué necesitamos aquí, según ustedes? Más que nada me interesa en esta pasada que identifiquen lo que tenemos, lo que nos están pidiendo y lo que necesitamos, más que lo resuelvan. Tenemos una carga de 16 kilonewtons, profe, de tracción Ya, estática. a ver, tenemos entonces una carga dice aquí, se someterá a una carga de tracción estática de 16 kN. O sea, sigma 16, perdón, fuerza 16 kN. ¿Ya? ¿Qué más? Tenemos un acero laminado en la norma SAE de 1020. Tenemos un acero SAE 1020, laminado en caliente. Buen detalle ahí. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos hacer aquí?
poder determinar esto? Buscar las dimensiones, profe. Ya, entonces lo que nos están pidiendo básicamente es el área. ¿Cierto? Eso es lo que habla de dimensiones en este sentido. Ya, entonces, vamos, en honor al tiempo, vamos a hacer esto un poquito más rápido, ¿cierto? Y vamos a ver que para el acero SAE 1020, nosotros tenemos que la siguiente información. El alargamiento de ruptura, ¿ya?, es de un 25% para el acero 1020. Tenemos, ¿cierto?, que su esfuerzo de yield strength es de 207 megapascales. ¿Ya? Y eso. ¿Ya? ¿Qué nos dice esto? Esa información que está anotada ahí. Profe, no me acuerdo bien, pero era un 25% más de la dimensión Original. original. Sí. Ahí. Y lo otro son la carga, la carga, el tipo de carga de 207 que hasta ahí puede soportar. Ya, pero ¿qué nos está diciendo, por ejemplo, el 25%? ¿Y la resistencia a la ruptura? Ya, pero quiero el 25%. ¿Qué nos dice del material? ¿Qué es un material? Un número igual pequeño. Entonces, un porcentaje igual pequeño. Pero relacionado con el... Pero, Sí, estoy pensándolo. ¿qué es un material? Dúctil, muy bien, muchas gracias. Entonces, al ser un material dúctil, nosotros nos vamos a la tablita y nos dice también que esta estructura programada se someterá a una carga de tracción estática. Entonces, si es un material dúctil y se somete a una carga estática, este es el esfuerzo que yo tengo que utilizar. ¿Ya? Ese es el... Entonces, nosotros lo que vamos a hacer ahora es calcular el esfuerzo de diseño, que va a ser igual a los 207, bueno, al S sub I, dividido 2, que es lo que nos dice la fórmula de aquí, de la tablita, ¿cierto? Entonces, esto va a ser igual a 207 megapascales dividido 2. ¿Ya? Y eso nos da 103,5 megapascales. ¿Ya? Como está expresado en megapascales y según lo que nosotros conversábamos anteriormente, nosotros podemos ver que esto es 103,5 megapascales. Yo lo puedo expresar como 103,5 newton por milímetro cuadrado. ¿Ya? Eso es algo que habíamos hecho anteriormente. Nos dicen que es una varilla cuadrada. Entonces, el área de la varilla
bueno, primero vamos a calcular el área como tal. Y esto de aquí tiene que ser igual a los 16 kilonewton que aparecen, que me están mencionando. 16 kilonewton son 16.000 newton, dividido el área transversal que yo tenga. ¿Ya? Lo vamos a dejar en esos valores. Entonces, el área va a ser igual a 16.000 newton dividido 103,5 newton por milímetro cuadrado. Se va, ¿cierto? Y nosotros ahora hacemos los cálculos correspondientes. 16.000 dividido 103,5. Y eso me da 154,59 milímetros cuadrados. ¿Ya? Como es una varilla cuadrada, nosotros sabemos que entonces el área tiene que ser igual a el lado, ¿cierto? El, el tamaño de la arista al cuadrado. Entonces, la arista va a tener que medir la raíz cuadrada, ¿cierto?, del área. Y en este caso, la arista va a medir la raíz cuadrada de 154,59 milímetros. Lo sacamos de la raíz al tiro para que quede. Entonces esto va a ser raíz cuadrada de eso, y nos dice entonces que el tamaño de la arista de la probeta o del material que voy a tener que utilizar es de 12,43 milímetros de longitud. Entonces, yo voy a tener que utilizar un el larguero que voy a tener que utilizar va a tener un área, una sección de transversal de 12,43 milímetros por 12,43 milímetros. ¿Ya? ¿Se entendió más o menos cómo se utiliza este tema? Sí, profe. Claramente yo les puedo, en este caso la información fue sacada de una tabla, ya, por si acaso, en la próxima clase yo creo ya les voy a mostrar tablas para que ustedes vean cómo las leemos y cómo obtenemos la información, pero es bastante directo. Yo les puedo dar, por ejemplo, el diagrama de esfuerzo versus deformación. Y de ahí ustedes tienen que sacar la información necesaria para esto. Así que, ojo ahí. ¿Ya? ¿Alguna duda o consulta? Maravilloso. No, profe. Otro ejemplo. Un miembro de tracción, ¿cierto? Para una armadura de techo, para un edificio, es llevada una carga de tracción axial estática de 88 kilonewton. Se ha propuesto que se utilice un ángulo de acero estructural estándar de igual para esta aplicación, ¿cierto? De igual acero, ¿cierto? ASTM A36. Entonces, hay que ver cuál es el tamaño del ángulo, ¿cierto? Que nosotros tenemos que revisar aquí. Entonces, lo que nosotros tenemos que analizar es cómo utilizar efectivamente esa información, ¿cierto? Que nos están dando. Cómo aparece aquí.
entonces lo que uno tiene es lo siguiente. Dice aquí que tenemos este elemento de tracción aplicado para la armadura y lo que debemos hacer entonces es la de